Continuamos estudiando la palabra de Dios, continuamos descubriendo los hechos, los eventos y las enseñanzas del Cristo resucitado. El mensaje de hoy día es el mismo de nuestras últimas semanas, de los últimos días. Tu tristeza se convertirá en gozo. Creo que es nuestro cuarto mensaje hoy día respecto de este título. Hoy es domingo 28 de junio, estamos finalizando ya este primer semestre, pero seguimos estudiando la palabra de Dios. Tu tristeza se convertirá en gozo. Les invito, por favor, hermanos y hermanas, al Evangelio de Juan, capítulo 20, para recordar la porción bíblica a la cual hemos titulado, o la cual he titulado, Tu tristeza se convertirá en gozo. Juan, capítulo 20, por favor, busquen sus Biblias. No perdamos la costumbre de usar nuestras Biblias eh, reales, nuestras Biblias físicas, que podemos hojear, podemos buscar, ejercitar nuestros dedos y sentir la textura y el olor del papel y de nuestra Biblia. Juan capítulo 20. Y les invito a leer, por favor, de los versículos 19 al 23. Y si desea puede leerlo en voz alta, ahí en su casa, en su hogar, escuchando y siguiendo mi lectura acá. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Así dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, está hablando acerca de Jesucristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo a ellos, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Recuerde, hermano y hermana, que estamos estudiando los hechos, los acontecimientos que ocurrieron desde el mismo día que Cristo resucita y esperamos hasta el día que Cristo va a ascender a la diestra del Padre, a la presencia de su Padre Celestial, como nos narra Hechos capítulo 1. Aún seguimos en ese primer día de la semana, el mismo día de la resurrección de Cristo. Ese día que marca la luz después de las tinieblas. Ya hemos estudiado todos los eventos con mucho detalle que ocurrieron en la madrugada de ese primer día de la semana, para nosotros, la cultura occidental, el día domingo, todo lo que ocurrió con María Magdalena, con las otras mujeres, con los discípulos que van caminando en Maús, y ahora estamos estudiando la última reunión, el último encuentro que tuvo el Señor Jesucristo en el atardecer, en la noche de aquel primer día de la semana, el día de la resurrección. Él ya no se encuentra con discípulos ni con mujeres, como fue al naciendo este día, sino ahora ya está reunido, al parecer, con los apóstoles, aunque Tomás no está en este encuentro, eso vamos a estudiarlo en otra oportunidad, y con otros discípulos, que podrían haber sido algunos varones y también algunas de las hermanas que seguían a Cristo. El Señor Jesucristo se encuentra con ellos en este lugar, un lugar indeterminado, pero un lugar real y físico donde están encerrados. Ellos están con las puertas cerradas. ¿Por qué motivo? Porque están con miedo de los judíos. Ellos estaban ahí reunidos. Jesús, de una manera sobrenatural y milagrosa, atraviesa
corporalmente estas puertas o estas paredes, se pone en medio de sus discípulos y les dice en una primera oportunidad, paz a vosotros. Según el pasaje paralelo de Lucas 24 que ya estudiamos, y según Marcos 16, él en este momento les reprocha, y esto es importante para cómo quiero finalizar el mensaje de hoy día. El Señor les reprocha, les reprende su incredulidad y la dureza de su corazón para creer, porque como dice Marcos 16, no habían creído, no habían creído a el testimonio de los que habían visto a Cristo resucitado más temprano, tanto de las mujeres como de los varones. Así que en este encuentro, en esta reunión tarde en la noche, el Señor se presenta, les desea paz a vosotros, como ya lo estudiamos, les reprocha, les reprende. ¿Por qué? Porque ellos además, según Lucas 24, estaban espantados y aterrorizados y turbados. ¿Cuáles son los 5 puntos? Recordará que he querido presentarles en esta porción bíblica. Tenemos 5 puntos. Primero, he hablado del día del Señor, el día del Señor, el domingo. Segundo, como lo hice este miércoles, la paz de Dios. La paz de Dios, recordando que, o viendo que en la misma oportunidad el Señor Jesucristo en 2 oportunidades les desea, les comunica, les declara la paz de Dios a ellos que están reunidos. Tercer punto, el gozo del Señor, que estudiaremos hoy día. Número 4, la comisión del Señor. Y número 5, el regalo del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado con detalle qué significa qué significó la aplicación, el significado, incluso la doctrina, la teología del primer día de la semana, el día del Señor, como le llama el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Segundo, este miércoles estudiamos con profundidad el concepto de la paz de Dios. Aquí Cristo se lo declara en 2 oportunidades a sus discípulos. ¿Por qué? Porque están turbados, están aterrorizados y ellos necesitaban disfrutar de la paz para con Dios. Pero además, el Señor les vuelve a declarar la paz a ellos porque ellos van a ser encomendados o comisionados para comunicar las buenas nuevas de paz. Y para comunicar la paz, como les enseñé el día miércoles, es necesario que el discípulo del Señor, el creyente, el evangelista, no solo disfrute de la paz para con Dios, sino también que experimente la paz de Dios. Y estas 2 paz las estudiamos el día miércoles. Yo hoy día quiero detenerme en el gozo del Señor, el gozo del Señor. Y usted me puede decir, pero pastor, ya llevamos 2 meses estudiando eh, que Cristo es nuestro gozo. Pero usted sabe que cuando hablamos de estas virtudes, de estas virtudes cristianas, de este don de Dios para sus hijos y para sus hijas, es como abrir un baúl del tesoro sin fondo. Siempre podemos descubrir algo nuevo. Pues bien, el Señor nos concede, nos regala como pueblo suyo su paz y también su gozo, el gozo del Señor. Dice así el versículo 19 de Juan capítulo 20, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y ahora el verso 20, y cuando les hubo dicho esto, es decir, paz a vosotros, dice que les mostró las manos y les mostró su costado atravesado. Y según lo que nos dice Lucas 24, Cristo les invitó incluso a tocar, a palpar sus heridas o las cicatrices de sus heridas de la crucifixión. Y en ese momento nos dice el versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos después de 3 días, después de estar tristes y derrotados el día viernes por la crucifixión de su maestro, después de estar encerrados el día de reposo, el sabbat judío,
Y gran parte de este primer día de la semana, de este día domingo, ellos han estado turbados, aterrorizados, con temor, llorando incluso. En, por primera vez en el día de la resurrección, ellos se regocijaron viendo al Señor. Los apóstoles y los discípulos ahí reunidos experimentan la presencia misma de Cristo. Y por medio de ver y experimentar su presencia divina, ellos se regocijaron. Y yo sé que a mis hermanos y hermanas más aplicados, más estudiosos y con mejor memoria, recordarán que comenzando el estudio de Filipenses, el capítulo 4, una de las claves del contentamiento, una de las claves de poder tener una actitud, un espíritu y una mente segura, es decir, que mantiene el gozo a pesar de la preocupación y de la ansiedad, una de las claves era la presencia de Dios en nuestras vidas. Así lo decía Filipenses, se recuerda, el Señor está cerca y el Dios de paz está con ustedes. Y aquí, hermano, es literalmente lo que Pablo nos quiso enseñar en Filipenses capítulo 4. Los discípulos se regocijaron, dice Juan 20:20, y un versículo muy mnemotécnico, es decir, para recordarlo perfectamente. Juan 20:20, como este año, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos habían escuchado a María Magdalena temprano, habían escuchado a las mujeres, a las tres Marías y a otras, habían escuchado a los discípulos que se habían encontrado con Cristo resucitado camino a Maús, y a ninguno de ellos les habían creído, y por eso Cristo los reprende en esta última reunión del primer día de la semana. Pero ahora que ven a Cristo, que lo experimentan, que pueden palpar su presencia, ellos experimentan el regocijo, la alegría, el gozo cristiano. Ahora, esto que estamos leyendo en el Evangelio de Juan es el cumplimiento exacto de lo que Cristo les había prometido y anunciado hace un par de noches atrás. Recuerde que Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 nos narran esa última noche del Señor Jesucristo con sus apóstoles, participando de la última cena, cuando Cristo lava los pies de ellos, cuando les da el último discurso o la última enseñanza en el aposento alto y después cuando van al huerto a orar en la noche. Y así lo expresa Juan capítulo 15, que es parte de esa última noche. Y dice así el versículo 11, Juan 15, 11, así que retroceda por favor un par de páginas. Dice Cristo, entre toda esta conversación de la última noche con ellos, les dice estas cosas, todas estas cosas que le ha comentado, que yo os he hablado, los he hablado para que mi gozo, dice Cristo, mi gozo, mi contentamiento esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea cabal en ustedes. ¿Se da cuenta? El Señor les ha estado hablando, enseñando en esa noche para que mi gozo es el gozo de Cristo, pueda estar en ustedes, discípulos, y así vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿qué cosas son las que Él habló? Bueno, retrocedamos en el contexto, solamente un versículo. Juan 15:10. ¿Qué dice Juan 15:10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, les dice Cristo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Cristo habló para que el gozo de Cristo esté en ellos y este gozo sea completo y cumplido en sus apóstoles? Bueno, el obedecer su palabra. Si guardareis mis mandamientos.
permaneceréis en mi amor, como yo, dice Cristo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Y cómo sigue el versículo siguiente? Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Se da cuenta? Entonces el gozo de Cristo, aunque Él ha provisto todo el potencial y el poder de este gozo, pero está condicionado a sus mandamientos, a nuestra obediencia. Por eso que el creyente desobediente, el creyente que no es fiel, el creyente que no es sumiso a la palabra de Dios, no puede tener el gozo cumplido en su vida. Por eso hay tantos creyentes que se quejan, que lamentan y dicen, pero ¿cómo si tu palabra dice que puedo tener gozo? La pregunta sería, bueno, ¿estás guardando los mandamientos así como Cristo obedeció a su Padre? ¿Estás permaneciendo en sus mandamientos? ¿Estás amando a otros así como Cristo nos amó? ¿Hay rencor? ¿Hay una raíz de amargura? ¿Hay falta de perdón en tu vida? ¿Hay resentimiento? Si no estás en los mandamientos de Cristo, y no estoy hablando de la ley del antiguo pacto, sino de lo que mismo Cristo nos enseñó, de lo que Pablo nos transmitió en sus epístolas. Si guardamos sus mandamientos, si nos amamos unos a otros, mi gozo va a estar en ustedes, dice Cristo, y vuestro gozo será cumplido. Avancemos a Juan 16, por favor. Así que recuerde examinar su vida, porque si no está disfrutando el gozo de Cristo, si no está siendo cumplido en su vida, probablemente hay situaciones pendientes de obediencia y de sumisión. Dice Juan capítulo 16, verso 20, y aquí está el título de nuestro mensaje, de esta serie de mensajes, de estas últimas semanas. Dice Juan 16, 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, los enemigos, los incrédulos, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, su tristeza se convertirá en gozo. Y esto es lo que da el título a nuestra serie de estudios de Juan capítulo 20, ese segmento. Cristo les dijo, ustedes van a llorar y van a lamentar, se lo anunció 3 noches atrás. Se los anunció, ustedes van a llorar y lamentar. Los no creyentes se van a alegrar. Pero aunque ustedes estén tristes, les dice a sus apóstoles, su tristeza se convertirá en gozo. Les está diciendo que producto de la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo, ellos iban a llorar y iban a lamentar. Y se cumplió este anuncio. Ellos lloraron, lamentaron, se encerraron, fueron derrotados tanto los hombres seguidores como las mujeres seguidoras de Cristo. Pero también les prometió, su tristeza se convertirá en gozo. Y es lo que estamos viendo en Juan 20:20, y se regocijaron viendo al Señor. Sigo con Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo, el contentamiento de que haya nacido un hombre en el mundo. Así que Cristo mismo les dice, ocupa esta metáfora, esta ilustración y les dice de la misma manera como una mujer tiene dolor, experimenta el dolor en el momento del parto, pero después que el niño ha sido dado a luz, ya no se acuerda de esos dolores, de la angustia, porque está el gozo de aquel que ha nacido. De la misma manera, dice versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ellos estaban tristes en esa última noche antes de la crucifixión porque Cristo les dijo constantemente, yo me voy a ir, yo me voy a retirar, yo no voy a estar más con ustedes. Y ellos se entristecieron. Recuerden lo que dice eh, Juan 14, ya no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Y le dice, los voy a volver a ver.
Y cuando los vuelva a ver, que está hablando de su resurrección de ese mismo día que estamos estudiando, el primer día de la semana, Él se los anunció, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esa es la esperanza de disfrutar del Cristo resucitado. Y este gozo completo en sus apóstoles no sería completo, no existiría si Cristo primero no hubiese muerto y si no hubiese resucitado entre los muertos. Recuerde, la resurrección de Cristo está totalmente ligada al gozo que podemos disfrutar, producto del Evangelio, que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y Él les dice, nadie, Juan 16:22, nadie os quitará vuestro gozo. Y desde ese momento, Juan 20:20, ellos prácticamente viven en un estado constante de gozo. En esos 40 días después de la resurrección de Cristo, su ascensión, el día de Pentecostés, todo su ministerio fundando la iglesia primitiva hasta cuando probablemente fallecen y mueren como mártires, sin ninguna duda, aún en ese mismo día de su muerte, como lo anunció el apóstol Pablo, se despidieron con gozo. Más, más para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, dice Romanos 15, 4. Y mire después Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, acá hay muchas palabras, virtudes y conceptos maravillosos. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer en la fe. Hermano, aquí hay otra clave para que nuestro gozo sea cumplido. Es el creer, es el confiar en el Señor, en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Como aprendimos hoy día en Filipenses 4:10, creer en la providencia y en la provisión de Dios. Cuando esto no sucede, no hay ni esperanza, no hay ni gozo, ni paz en el corazón del creyente. Debemos creer, debemos confiar. Cuando sucede lo contrario, hay frustración, hay temor, hay tristeza para el creyente. Hoy día aquí en el tiempo del culto familiar le recordaba a mis hijas y a mi hijo Rorrito que hubo una pareja en el Antiguo Testamento que no confió, no creyó, no tuvo creer en la providencia de Dios, Abraham y Sara, aunque Abraham fue el padre de la fe finalmente, pero su fe tuvo que madurar, tuvo que crecer, tuvo que desarrollarse. Pero se recuerda que Dios le había prometido en algún momento que de Sara Dios iba a traer un descendiente, una simiente a Abraham, que iba a ser multitudinaria y que también de esta simiente iba a venir la bendición a todas las naciones y familias de la tierra. Ellos tenían que esperar que en la providencia de Dios se cumpliera este milagro del nacimiento, de la concepción y el nacimiento de un hombre anciano y de una mujer que físicamente, biológicamente ya no podía tener hijos como Sarai o Sara. Pero ellos no confiaron y se apuraron. Ellos apuraron al Señor. Ellos no confiaron en la providencia. Ellos dijeron, Dios se tarda, Dios no va a cumplir, yo ya estoy anciana, no puedo, Abraham también, por lo tanto vamos a ayudar a Dios y vamos a hacer que por medio de nuestro esfuerzo, bueno, venga la famosa simiente.
Y usted ya conoce todo lo que sucedió con Agar, la sirvienta, Ismael, el conflicto y la frustración. Conflicto que llega hasta nuestros días en los descendientes de ambos hijos, ambos hermanos, Ismael e Isaac. Pero ellos no creyeron en la providencia de Dios. Bueno, eso nos va a pasar, hermanos y hermanas, si no confiamos, si no fortalecemos el creer. Y por eso es importante Romanos 15:13, lo vuelvo a leer, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, a nosotros nos corresponde el creer. Incluso como creyentes, ya por medio de la fe debemos seguir creyendo en las promesas, en la provisión de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El gozo para estos discípulos vino ese día, como lo dice Juan 20:20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero después Cristo se fue, Él ascendió a la diestra, a la presencia del Padre. Bueno, ¿y qué lo sostuvo? Él les dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podrá venir el Consolador, el Paracleto, ¿se recuerda? El que va a ir al lado de ustedes, este abogado, este Consolador, este ayudador divino. Bueno, una vez que se fue Cristo, la presencia real de Cristo, Él estuvo presente por medio del Espíritu Santo. Nosotros, tú y yo hoy día no podemos ver presencialmente, literalmente a Cristo, porque Cristo está corporalmente a la diestra del Padre. Bueno, ¿quién está en nosotros representando al Padre y al Hijo? ¿Cómo experimentamos la presencia real y sustanciosa de Dios y de Cristo en nuestra vida? El poder del Espíritu Santo. Y nos sometemos al poder del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo cuando obedecemos y cuando somos sumisos a lo que Dios demanda de nosotros por medio del creer. Así que podemos regocijarnos viendo al Señor por verlo aquí en su palabra. Recuerde que Él se revela la gloria de Dios, en la gloria del Evangelio, en el rostro de Cristo. Y aquí está el rostro y la faz de Cristo en su palabra, porque Él es la palabra, Él es la revelación final. En Él pudimos ver su justicia, santidad, amor, gracia, misericordia, revelada a nosotros por medio de su palabra y por medio del poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, yo les animo a que nos regocijemos por ver al Señor. Ya hay una famosa frase que la he visto muchas veces en las redes sociales, no sé quién la habrá dicho, pero y es una pregunta, ¿tú quieres escuchar a Dios? Bueno, lee la Biblia en voz alta, ahí vas a escuchar la palabra de Dios y vas a escuchar la voz de Dios cuando lees la palabra de Dios de manera audible. Ahí podemos regocijarnos en su palabra. Ahí está la presencia de Dios en su palabra, la palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y experimentando la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ahí podemos disfrutar, como dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, ¿quién está a la diestra de Dios? ¿Quién está a la derecha de Dios? Es el Señor Jesucristo hoy día. Y la diestra es una ilustración porque Dios no tiene derecha ni izquierda, Él no tiene cuerpo, Él es espíritu, es infinito, eterno. La diestra es el símbolo de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. ¿Y cómo podemos encontrar delicias a la diestra de Dios para siempre? Por medio de estar cerca de Cristo. Mientras más experimentamos la obediencia, la semejanza de Cristo, más podemos disfrutar la plenitud del gozo en tu presencia, la presencia del Dios Padre, del Dios Hijo,
por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, podríamos seguir hablando del gozo, del regocijo, pero sin duda entendemos que estos apóstoles, al ver a Cristo, se regocijaron. Pero no tengamos ni envidia santa, ni celo santo, porque no tenemos a Cristo hoy día con nosotros, no podemos ver sus heridas ni palpar sus manos y su costado, pero sí podemos palpar y experimentar al Cristo vivo, como lo dice Juan en su primera epístola, capítulo 1. Nosotros vimos, palpamos, tocamos al verbo de vida. Y eso es lo que les contamos a ustedes. Y por eso el Dios de esperanza, que el Dios de esperanza, de toda esperanza, nos llene de todo gozo y de toda paz en el creer. Y eso es lo que deseo y ruego y clamo para ustedes, hermanos, especialmente para eh, mi hermana Patricia Jiménez, su esposo Manuel Saavedra, que sufrieron la partida de su mamita, de su suegra. Esto es lo que deseo y ruego y clamo también con mi familia todos los días por mi hermano Manuel Alarcón, por su esposa Evelyn, por Pablo y Anaís, por estos dos nietos que extrañan a su abuelita y, y, y con todo el dolor que significa esto. Bueno, el mundo no tiene esta esperanza. Aquellos que no creen en Cristo no tienen ni una esperanza. Pero ustedes familias, familia Jiménez, Saavedra, Alarcón, Díaz, el mismo José López con la partida de su abuelita hace un par de semanas, podemos nosotros, creyentes, tenemos a un Dios de esperanza. Él dice, Romanos 15:4, lo vuelvo a leer, todas estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron en la Escritura para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hermanos, yo anhelo y ruego a ustedes, familias amadas, que Dios los llene de todo gozo y de paz. Y esto no significa que no lloremos, que no estemos tristes. Al contrario, Él dijo que iba a untar, a, a sacar las lágrimas de nuestro rostro. Eso Dios lo está haciendo en el cielo con aquellos que están con Él. Y sin duda Él quiere untar con el pañuelo de su palabra, con el pañuelo de su Espíritu Santo, no estas lágrimas, sino las lágrimas esas que están aquí en nuestro corazón, que nos aprieta la garganta. Podemos tener el gozo y la paz, a pesar de las lágrimas, en el creer. Así que yo les invito a todos ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, en sus diferentes luchas. Algunos tienen tiempos difíciles en su hogar, en sus matrimonios, en sus relaciones dentro del hogar. Algunos están quebrantados por sus trabajos, por la inestabilidad, por la incertidumbre de los trabajos. Y todas estas dificultades, hermano, el estrés, la depresión, la tristeza, la incertidumbre, todas en nuestra perspectiva son difíciles. Pero dice aquí en el creer, crean, hermanos. Crean fielmente en el Señor, en su palabra, y sométanse, obedezcan su evangelio y lo que Él nos pide y demanda de nosotros. Lea Romanos capítulo 5, la cantidad de bendiciones y todo es por medio de la fe. Todo Dios lo aplica a nosotros, lo ejecuta, lo agrega por medio del creer. Que Dios nos ayude justamente en este creer, en el poder del Espíritu Santo.